Hay dos conductas delatadoras de las personas quejicosas y te voy a contar cuáles son para que tengas muy claro cómo identificarlas. Y también para evitar caer tú mismo en la quejicosidad. Habla de ello Bernardo Stamateas en su libro Gente Tóxica. Te voy a dejar el enlace al libro en la caja de información por si quieres leerlo, echar un vistazo. Vamos con las dos conductas delatadoras de una persona quejicosa. Conducta 1. Tiene problemas con todo el mundo y vive enojada. Todo problema no solucionado repercute en las personas que tiene más cerca. Dice Stamateas que así como nos tratemos a nosotros mismos, trataremos a los demás. Y la persona quejicosa guarda dentro de sí misma hostilidad y enojo. Tal vez te pase a ti también, tal vez fuiste maltratado, manipulado durante años. Y en lugar de haber hablado a tiempo y haber sanado las emociones lastimadas, a día de hoy tal vez te dediques a lastimar tú a las personas que te están dando otra oportunidad. Don Colbert, uno de los mejores médicos de Estados Unidos, dijo: "Lo que experimentes emocionalmente se acabará convirtiendo en una sensación física". Fíjate en estos datos. Las estadísticas revelan que solo en Estados Unidos se consumen cada año 5.000 millones de tranquilizantes, 5.000 millones de barbitúricos, 3.000 millones de anfetaminas y 16.000 millones de toneladas de aspirinas. La hostilidad es una emoción que surge de la enemistad, de la mala voluntad, y se expresa como mal genio, queja constante e incluso impaciencia. Esto te va a sorprender. El 20% de la población posee un nivel de hostilidad que pone en riesgo su propia vida. De cada 10 personas, 2 llevan enojos encapsulados que les afectarán y tienen 7 veces más probabilidades de morir de enfermedades del corazón. A modo de dato curioso, las autopsias hechas a soldados de Corea y de Vietnam revelaron que padecían arteriosclerosis producida por el estrés de la guerra. En cambio, mucha gente no estuvo nunca en Corea ni en Vietnam, pero vive en una guerra constante con todo el mundo. Y en lugar de mirar en su interior y resolver su problema personal, se dedican a decir: la culpa es tuya o la culpa es de aquel. Otro dato curioso. En Finlandia se descubrió que la hostilidad es la conducta que más afecta al corazón, comparable con el cigarrillo y con el colesterol alto. De modo que, como decíamos, la primera conducta delatadora de la persona quejicosa es que tiene problemas con todo el mundo y vive enojada precisamente a raíz de esa hostilidad constante. Vamos con la segunda conducta. Por cierto, quiero invitarte a que te pases por el campus de Poder Personal de 30K Coaching. Allí trabajamos a fondo tus competencias personales y sociales para que tengas en ti mismo y en los demás exactamente el impacto que tú escojas. Es un lugar muy interesante en el que trabajar en ti mismo con vistas a no solamente tu bienestar personal, sino también a los resultados que tienes en tu interacción con otras personas. Echa un vistazo en 30kcoaching.com/poderpersonal. Conducta 2. Lo percibe todo negativamente. Frente a grandes desafíos, la persona quejicosa lo ve todo negro y se excusa diciendo cosas como: no puedo, no seré un buen padre porque es muy difícil, no tengo tiempo, no tengo dinero, se me da mal. Es una persona que vive constantemente mirando a los demás como gigantes, como seres imposibles, mucho más grandes de lo que realmente son. La persona quejicosa se olvida constantemente del potencial que lleva dentro. Si este es tu caso, ten en cuenta que solo es tu mente la que piensa así. Tus pensamientos determinan tus acciones y por lo tanto tus resultados. Solo necesitas cambiar tus pensamientos para tener una vida diferente. Ahora me gustaría pedirte que escribas en un comentario el nombre que le has puesto a este perfil de persona quejicosa. Tal vez seas tú mismo, o tal vez sea un familiar, un vecino, una compañera de trabajo, un amigo. ¿Qué nombre tiene para ti la persona quejicosa? No te preocupes, seguro que nunca verá tu comentario. Y ahora probablemente te estés preguntando qué puedes hacer tú para cambiar a la persona quejicosa. ¿Cómo puedes ayudarla a salir de esa dinámica de comportamiento tan perjudicial
para sí misma y para las personas que la rodean. Pues te voy a dejar por aquí un vídeo con 4 tácticas para cambiar el comportamiento de otra persona de forma efectiva, ya sea ese comportamiento la quejicosidad o cualquier otro. Y por aquí te voy a dejar el botón de acceso al campus de poder personal. Ahí vamos a trabajar en desarrollar las competencias necesarias para que tengas exactamente el impacto que tú quieras en ti mismo y en los demás.